le pongo en contexto un poquito, ¿ya? Para comprender este pasaje, ¿ya? El capítulo 14 en realidad viene desde el capítulo 13. En el capítulo 13 hemos estado viendo una profecía acerca de Babilonia. ¿Se acuerdan la semana pasada? Y hemos estado hablando acerca de Babilonia, cómo Dios va a castigar a Babilonia. Todavía no sucede, ¿ya? Isaías está hablando como 150 años antes, casi 200 años antes de que suceda, y él está profetizando y le está diciendo de que a Babilonia el Señor lo va a castigar. ¿Por qué lo va a castigar? Por malcriado, exacto, por haberse portado mal. ¿Qué es lo que hizo? A ver, vamos a recordar un poquito. Vimos en Daniel capítulo 4, ¿verdad? La semana pasada. ¿Qué sucedió? Nabucodonosor había venido a Judá, que era la última tribu que estaba todavía sin haber sido sometida, y se había venido, había cercado Jerusalén, la había sitiado por 3 años y medio, había matado a los alrededores, a los pueblos de alrededor los había matado. Y después de haberla sitiado 3 años y medio, entonces conquista Jerusalén, destruye Jerusalén, destruye el templo de Jehová que había construido Salomón. Nabucodonosor también destruye los palacios de los reyes, ¿ya? Y entonces cuando viene Nabucodonosor no perdona a nadie. Nabucodonosor no perdona a nadie. Viene y no tiene compasión de los ancianos, los mata. No tiene compasión de las mujeres, las mata. No tiene compasión de los jóvenes, los mata, los aniquila. Y tampoco tiene compasión de los niños. Y mucho más, mejor dicho, mucho menos de las mujeres embarazadas. Bienvenidos. Mucho menos de las mujeres embarazadas, porque las mujeres embarazadas, los soldados van a partir el vientre de la mujer embarazada, lo van a partir por la espada y van a matar incluso a los niños que aún no nacen, o sea, que todavía están en vida. Nabucodonosor viene y está tiene mucha ira dentro de él, tiene un furor, hay algo dentro de él que hace que todas las naciones lleguen a estar bajo su dominio. Ahora, Isaías, y así como Jeremías, habían profetizado que Dios le iba a entregar ese poder a Nabucodonosor para que Nabucodonosor venga y conquiste muchas naciones. Ahora, la manera como Nabucodonosor conquistó las naciones ha sido muy cruel, ha sido muy sangrienta, no ha tenido piedad de nadie. Y así, si les cuento más o menos lo que hizo Nabucodonosor, al último rey de Judá, al último rey que venía del linaje de David, al último rey, ¿qué es lo que le hizo? Ante los ojos del último rey de Judá, mandó a matar a todos sus hijos. O sea, delante de él mandó a matar a todos sus hijos a filo de espada. O sea, él ha visto cómo murieron sus hijos, y después que mató a sus hijos, Nabucodonosor mandó que le sacaran los ojos y que le amarraran cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Ahora, ¿entienden la crueldad de Nabucodonosor? ¿Cómo era tan cruel? O sea, a ver, imagínate que tú tienes tus hijos y que lo matan delante de tus hijos, y luego que lo matan a tus hijos en tu presencia, te sacan los ojos. Lo último que tú vas a recordar, lo último que tú has visto con tus propios ojos, antes que te quiten los ojos, has visto la muerte sangrienta de tus propios hijos. Entonces, Nabucodonosor es muy cruel, es muy sangriento, es muy agresivo, no tiene piedad de nadie. Él ha venido ya conquistado. ¿Por qué? Porque Dios le dio el poder. ¿Recuerdan? Adelante, ya le había llamado Dios mi escogido. Mi siervo lo llama en Jeremías, mi siervo. Nabucodonosor, mi siervo. Pero Dios elige a Nabucodonosor para que Nabucodonosor venga y destruya todas esas naciones. Ahora, Nabucodonosor muere y sucede uno de sus hijos y co-gobierna con uno de sus nietos. ¿Ya? Y ahí es cuando, ¿se acuerdan? Leímos la semana pasada, cuando estaban en plena borrachera y orgía, Belsasar, ¿verdad?
Cuando están en plena borrachera y alabando a los dioses de madera, de plata, de bronce, a todos sus dioses ellos estaban alabando, una mano apareció, ¿verdad? Que escribió Mene, Mene, de qué lugar se acuerdan la semana pasada. Okay. Y esa misma noche, ¿ya? Daniel le dice, ¿sabes qué? Eso que dice ahí es que el Señor ya se cansó de ti. Había mandado traer los vasos que eran del templo de Jehová para que él se emborrachara y alabara a su propio Dios. Y Daniel le dice, mira, porque tú te has portado mal. Nabucodonosor tu padre, o sea, mejor dicho tu abuelo, Nabucodonosor tu padre, él sí se humilló delante de Jehová. Ustedes se encuentran que Nabucodonosor llega a reconocer que Jehová es el Dios Altísimo, ¿verdad? Pero su hijo y su nieto no. Y ellos son los que, en vez de reconocer a Jehová como Dios de toda la tierra, ellos más bien se lanzan en alabanza a otro Dios. Y ese mismo día, Daniel le dice, ¿sabes qué? Tu imperio ha sido entregado a los medos y a los persas. Lo mismo que dice Isaías 150 años antes de que suceda. Isaías ya lo había dicho en el capítulo 13 de Isaías. Ahora vamos al capítulo 14, que es la continuación. ¿Ya les puse en contexto? Sí. Isaías capítulo 14, entonces dice así, ¿ya? Ahora, el capítulo 13 estaba dirigido a la nación, ¿ya? A Babilonia. Y Isaías había dicho que el Señor iba a destruir a Babilonia así como destruyó Sodoma y Gomorra. Y que nunca más iba a ser construida ni levantada, ni los habitantes, ¿ya? Iban a poder estar en esa ciudad nunca más. Y sucedió. Pero ahora el capítulo 14 tiene que ver con el rey de Babilonia, ¿ya? Y vamos a ver cuál es el castigo que tiene Dios para el rey de Babilonia. En verdad, Jehová el Señor tendrá compasión de Jacob y elegirá de nuevo a Israel. ¿Por qué? Porque los habían llevado, Babilonia los había llevado cautivos, ¿ya? Al rey lo había encadenado con cadenas de bronce y se lo había llevado a Babilonia. Estaban cautivos, los habían dispersado. Pero dice el versículo 1, en verdad Jehová el Señor tendrá compasión de Jacob y elegirá de nuevo a Israel. O sea, miren, el pacto de Dios con Israel es un pacto eterno, no ha cambiado, no cambiará y siempre será su pueblo escogido. ¿Ya? Y aunque se ha portado mal, sí se ha portado mal. Israel, Jacob, Judá se han ido detrás de la idolatría, pero sin embargo, el Señor dice va a tener compasión de él. Y elegirá de nuevo a Israel, versículo 1 a la mitad, dice, lo sentará en su propia tierra, quiere decir que iban a regresar, ¿verdad? Eso sucede con Ciro más adelante, el ungido de Jehová. Los extranjeros se juntarán con ellos y se unirán los descendientes de Jacob. Los pueblos los acogerán y los llevarán hasta su patria. Y así es como va a regresar, ¿ya? Así es como va a regresar el pueblo de Dios a su propia tierra. Regresa con Ciro. ¿Se acuerdan cuando salió de Egipto el pueblo de Israel? ¿Cómo salió? Salió odiado, ¿no? Por las plagas. Ya los egipcios estaban cansados. El faraón le dijo, ¿saben qué? Váyanse, ya no los quiero acá, ¿verdad? Pero cuando vuelva, miren cómo va a volver. Dice, los extranjeros se juntarán con ellos. Y sucedió con Ciro, hermano. Y se unirán los descendientes de Jacob, los pueblos los acogerán y los llevarán hasta su patria. Ellos regresaron a su patria. Con Esdras, Nehemías, regresaron a su patria después de haber sido deportados a Babilonia. Los israelitas los tomarán como siervos y siervas en el suelo de Jehová el Señor. Apresarán a sus captores y dominarán a sus opresores. Cuando el Señor los haga descansar de su sufrimiento, de su tormento y de la crueldad y de la cruel esclavitud a la que fueron sometidos, pronunciarán esta sátira contra el rey de Babilonia. Ahora, miren, hermanos, ¿cuándo va a suceder esta sátira?
o este pronunciamiento contra el rey de Babilonia? ¿Cuándo? El versículo 3 dice, cuando el Señor les haga descansar de su sufrimiento. ¿Cuántos años iban a estar cautivos el pueblo del Señor en Babilonia? ¿Cuántos años? 70 años, ¿verdad? 70 años, ¿verdad? 70 años iban a estar cautivos. Y después de 70 años el Señor los va a regresar a su tierra. Y sucedió con Ciro, ya les estoy diciendo. ¿Están conmigo? ¿Están molestos conmigo? Entonces, cuando ellos vuelvan, ya cuando el pueblo de Dios, después de los 70 años, vuelva a su tierra, va a pronunciar esto acerca del rey de Babilonia. 4, el versículo 4 dice, pronunciarán esta sátira contra el rey de Babilonia. ¿Están conmigo ahí? ¿Contra quién se va a pronunciar esta sátira? Versículo 4, ¿contra quién? Contra el rey de Babilonia, contra el rey. ¿Están conmigo ahí o no? Miren, si ustedes no entienden esta partecita, el resto que vamos a hablar se van a perder, ¿ya? Nuevamente, el versículo 4. Con esto que vamos a hablar es acerca de quién? Rey de Babilonia. Del rey de Babilonia. ¿Están conmigo ahí o no? ¿Ya lo entendieron? ¿Sí o no? Entonces lo que viene es acerca del rey de Babilonia. El versículo 4 dice, pronunciarán esta sátira contra el rey de Babilonia. Hay que ver cómo terminó el opresor. El opresor es el rey de Babilonia. Y cómo acabó su furia insolente, porque él, cuando atacó a las demás naciones, fue muy, muy cruel. Versículo 5. Jehová el Señor quebró la vara de los malvados, rompió el bastón de los tiranos, que con furia y continuos golpes castigaba a los pueblos. Ellos habían castigado a muchos pueblos, los habían sometido y se los habían llevado cautivos. Y con implacable enojo dominaban y perseguían a las naciones. Tenían mucha crueldad, dice el versículo 6, que con furia y continuos golpes castigaba a los pueblos, que con implacable enojo, o sea, una crueldad y un enojo tan grande contra las naciones, y así es como el Señor usó la vara de corrección para las naciones, utilizó a Nabucodonosor. Versículo 7. Ahora ya que acabó su furia y ya terminó el opresor, toda la tierra descansa tranquila y prorrumpe en gritos de alegría. Ahora, una vez que se haya ido Nabucodonosor, la tierra iba a quedar así en paz, tranquila. ¿Estamos siguiendo? ¿Están siguiendo? Ya los había corregido, ya los ha castigado, ya. No, versículo 8. Hasta los pinos y los cedros del Líbano se burlan de ti y te dicen, desde que ya has extendido, nadie viene a derribarnos. Ahora, tendido quiere decir muerto. Ya estás muerto. Ahora sí, ya. Versículo 9. Allá en lo profundo de tu causa, el sepulcro se estremece al salir a tu encuentro. ¿Se imaginan? O sea, ya está muerto y está yendo ¿a dónde? Al sepulcro. Pero cuando está yendo al sepulcro, el sepulcro se estremece de tenerlo. Por causa tuya despierta a los muertos, a los que fueron jefes de la tierra, los reyes. Hace que los reyes de todas las naciones se levanten de sus tronos. Miren lo que está sucediendo. Nabucodonosor acaba de morir y Nabucodonosor está yendo al sepulcro y el sepulcro está despertando a los muertos, dice acá. Está despertando ¿a quién más? A los jefes de la tierra. Hasta los reyes de todas las naciones se levantan de sus tronos. ¿Para qué? Versículo 10. Miren lo que van a hacer todos estos muertos con el rey de Babilonia. Todos ellos responden y te dicen, también tú te has debilitado, ya eres uno más de los nuestros. Se acabó. Cuando estabas vivo, sí, pues eras agresivo, eras cruel, eras sangriento, eras pegalón, has matado niños, hombres, ¿verdad? Era muy cruel. Pero ahora que ya estás muerto y ya estás aquí en el sepulcro, los reyes de la tierra le dicen esto, mira, tú también te has debilitado así como nosotros y ya eres uno más de los... Aquí ya no eres nada.
O sea que ahí viene la creencia de muchos, tal vez, de que cuando alguien muere, alguien los encuentra. ¿Por qué? Porque ahí dice en la Biblia. ¿Ah? O sea que si alguien hace bien, lo recibe con beneplácito a la hora de pasar a la otra vida. Y si hacen mal, eso está pasando ahí. Okay. Recuerde que esa es una sátira que estaban diciendo que iban a decir pueblo de Judá acerca de este rey. Entonces le están diciendo, así cuando estabas vivo, ya, todos queríamos tu muerte porque eras sangriento, nos esclavizaste, le sacaste. ¿Qué no hizo con los reyes? Los mataba, a los propios hijos de los reyes los mataba en su propia presencia. A las mujeres las partían su barriga con su bebé y los mataba ahí. Y no tenía piedad ni de niños. Pero ahora que ya te dicen los reyes que están ahí en el sepulcro, ahora que ya estás aquí, mira, eres uno más de nosotros. Aquí ya no tienes poder, aquí ya no tienes dominio, no tienes poder. Es como que se alegraron. Es como que se alegraron, exactamente. Estaban felices de lo que estaba pasando. ¿Cuántos de ellos no habían muerto por manos de Nabucodonosor? Porque Nabucodonosor no solo conquistó una nación, conquistó muchas naciones, desde el norte hasta Egipto, todo eso era de ellos. Entonces era de Babilonia. O sea que en vida impactó y en muerte también. Y en muerte ya no eres nada, se te acabó. Impactó, pero ya no es nada. Todo lo que el Señor le había dado, el Señor le había dado el poder, el dominio sobre animales salvajes y sobre pueblos enteros. Si él decía voy a conquistar, el Señor le daba el poder para conquistar. Pero ahora que ya murió, los reyes se han levantado y le están reclamando. Mira, cuando estaba vivo, sí, pues cuando estaba vivo sí tenía poder, tenía mucha fuerza, era cruel, pero ahora eres como uno de nosotros. Versículo 11. Tu majestad, porque él era rey, ¿ya? Y como era rey no solo de una nación, sino de muchas naciones, ¿se imaginan su majestad? Ya no era un trono así chiquito, una silla así pequeña, ahora su trono era grande, o sea, era majestuoso donde él se sentaba. ¿Se imaginan el piso donde él caminaba? ¿Se imaginan el palacio que él tenía, la majestuosidad del palacio donde él se sentaba? ¿Se imaginan las paredes, las copas, donde comía, la mesa, la cama que él tenía majestad? ¿Se imaginan? Ahora dice el versículo 11, tu majestad, todo eso ha sido arrojada ¿a dónde? Al sepulcro. Duermes, junto con el sonido de tus arpas. Mira, antes festejabas y hasta cuando comías tenías tu musiquita ahí. Ahora todo eso ha sido arrojado al sepulcro. ¿Y qué más? Duermes entre gusanos. ¿Y qué más? Y te cubren las lombrices, porque así es como llegan a terminar los cuerpos, ¿verdad? En un estado de putrefacción, en un estado de deterioro. Han dejado la carne. La vez pasada fuimos a comprar con mi esposa carne y compramos pescado, bajamos todas las cosas y nos olvidamos un pedazo de carne ahí en la van. Y al rato, algo huele mal aquí. ¿Qué cosa huele mal? Y que cuando estábamos limpiando la van, estaba debajo de la pero ya está descompuesto, está lleno de gusanos, ya está podrido y comienza a oler y comienza algo que no es agradable. Y duermes entre gusanos y te cubren las lombrices. Versículo 12. Aquí, a ver. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? ¿Cómo has caído? ¿Te creías mucha cosa? Ahora, ¿quién eres? Ahora ya no eres nada. Tú que sometías a las naciones has caído por tierra. Tú que tenías el poder que Dios te había dado. ¿Sabes qué? Ahora ya no eres nada. Ahora estás sobre la tierra. Ahora ya estás en el sepulcro. Ya no vales. Versículo 13. Miren lo que decía en su corazón. Ya el orgullo que había dentro de su corazón. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. ¿Pedía poco o no?
¿Cómo estaba su corazón? A ver, ese pensamiento, algunos jóvenes quieren ser mejores, ¿no? Quieren ser mejores que sus jefes. Dicen, no, mi jefe se la lleva fácil, yo quiero ese lugar de mi... Ya, Nabucodonosor había codiciado lo mismo, exactamente lo mismo. Nabucodonosor no solamente había codiciado el ser mejor que todos los otros reyes, pero el ser mejor que Dios. Porque él está diciendo en el versículo 13, decías en tu corazón, adentro, mira, Dios que conoce los pensamientos y el corazón, dice el versículo 13, decías en tu corazón, voy a subir hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. Ahora, ese monte de los dioses es el monte de la asamblea. Ese monte de la asamblea es Jerusalén. Entonces, en su mente, él decía, ok, hay un Dios, ok, yo quiero ser más que Dios. Hay una asamblea que es Jerusalén, ahí donde está el templo del Señor. Yo quiero estar ahí. Pero entonces andamos apanando, hermano, a los cerros de la mañana. Ya, al final le voy a hablar eso. Pero ahorita, ¿de quién estamos hablando? Del rey de Babilonia. O sea que es lo mismo la avaricia, de que Satanás siembra y la avaricia que este hombre. Esas cosas diferentes, pero déjenme terminar hasta el versículo 21, ¿ya? Perdón, hasta el versículo 23 y después hablamos de eso que están diciendo ustedes, ¿ya? Pero yo quiero que se centren ahorita en lo principal, que están hablando acerca del rey de Babilonia. Versículo 4 dice, pronunciarán esta sátira contra el rey de Babilonia. Así es como lo tienen que ver, contra el rey de Babilonia. Pero ahorita vamos a hablar acerca de eso. Versículo 13 dice, decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses, o sea, en el monte de la asamblea, o sea, en Jerusalén. Versículo 14, ¿qué más decía? Subiré a la cresta de las más altas nubes. ¿Para qué? Seré semejante. ¿Quién es el Altísimo? Jehová. Quiero ser, ya él no quería ser. Ahora sí se está comparando con Jehová, porque dice, miren, voy a subir hasta lo más alto, ¿ya? Subiré hasta la cresta más alta de las nubes y seré semejante al Altísimo. Quiero ser semejante. Y como dijo José, sí existe avaricia, sí existe ganas de ser más que Jehová. Pero miren las intenciones que tenía en su corazón. Esto es lo que había en su corazón. Versículo 15. Ay, pero ha sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Los que te ven te clavan la mirada y reflexionan en cuanto a tu destino. Y este es el que sacudía la tierra y que hacía temblar los reinos, el que dejaba el mundo hecho un desierto, el que arrasaba sus ciudades y nunca dejaba libres sus presos. Ay, cómo has caído. Ay, este ha sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de tu fosa. Pero en vida, eso es lo que él hacía. Él hacía temblar reinos, él sacudía la tierra, él dejaba el mundo hecho un desierto, por donde su ejército pasaba quedaba solamente ruina. Versículo 18. Todos los reyes de las naciones reposan con honor, cada uno en su tumba, pero a ti el sepulcro te ha vomitado como un vástago repugnante. Los que murieron a filo de espada, los que bajaron al fondo de la fosa, te han cubierto por completo. Pareces un cadáver pisoteado. No tendrás sepultura con los reyes, porque destruiste a tu tierra y asesinaste a tu propio pueblo. O sea, Miguel no tuvo compasión de nadie, si también a los de Babilonia, eso también les... Si alguien se oponía a él, ¿saben lo que dice Daniel acerca de Nabucodonosor? Daniel dice esto. A ver, le dice a Belsasar, a su nieto, le dice, mira, tu abuelo, tu papá, le dice, tu papá Nabucodonosor, cuando él estaba vivo, si a alguien le agradaba, lo llenaba de cosas.
Y si a alguien le desagradaba, lo mandaba a matar. Y si él decía que viva, vivía. Y si él decía que muera, que muera. Así era Nabucodonosor. Ni incluso con su propia gente llegó a tener piedad de la gente. Era muy cruel y muy sangriento. ¿Se parece a alguien de nuestra familia? Parece a Maduro. Versículo 20. No tendrás sepultura con los reyes, porque destruiste a tu tierra y asesinaste a tu pueblo. Jamás volverá a mencionarse la descendencia de los malhechores. Jamás. Ya, los descendientes de Nabucodonosor jamás volverán a ser mencionados. Y hasta ahí nomás se acabó. Con Belsasar, ese mismo día los medos y los persas vinieron y lo conquistaron. Versículo 21. ¿Por qué? A ver. Por causa de la maldad de los padres, preparen un matadero para los hijos. Así como él había matado al último rey en Judá, y delante de sus ojos mataron a sus hijos, y después le quitaron los ojos, así también a él le va a ocurrir lo mismo. Miren el versículo 21 dice: por causa de la maldad de los padres, preparen un matadero para los hijos, que no se levanten para heredar la tierra, ni cubran con ciudades la faz del mundo. O sea, así como él hizo, ya, y cortó la dinastía del rey David, porque él capturó al último rey que venía de la descendencia de David. Ahora él también le van a cortar su descendencia. Ya no van a existir, van a preparar un matadero y lo van a matar a sus hijos. ¿Y qué más? Dice, que para que no se levanten a heredar la tierra, ni cubran con ciudades la faz del mundo. Versículo 22. Yo me levantaré contra ellos, afirma quién. Jehová el Señor. ¿Quién pone la firma ahí que lo va a hacer? Jehová. Él dice, yo me levantaré contra ellos, afirma Jehová, el que dice Jehová, Dios Todopoderoso. Yo extirparé de Babilonia nombre y su descendencia, vástago y posteridad, afirma Jehová el Señor, Dios Todopoderoso. La convertiré en lugar de erizos, en charco de aguas estancadas. La barreré con la escoba de la destrucción. ¿Afirma quién? ¿Quién firma el memo? ¿Quién firma la carta? Jehová. Yo mismo me voy a encargar de hacer. O sea, esto se va a cumplir sí o sí. ¿Se llegó a cumplir? Sí, se llegó a cumplir. ¿Existe Babilonia en la actualidad? No existe Babilonia en la actualidad. ¿Existen los descendientes de Nabucodonosor? Hasta sus nietos nomás quedaron, y los hijos de sus nietos a todos ellos los mataron. Porque vinieron los medos y los persas, que eran más sangrientos que los de Babilonia, y hicieron cosas peores. Ya, ok. Ahora vamos a conversar acerca del lucero de la mañana. A ver, a ustedes les han sido enseñados que aquí esta parte de la Biblia se refiere a Satanás, ¿verdad? Por lo que dijo, usted creo que dijo por lucero de la mañana. ¿Quién es el lucero de la mañana? El versículo 12 dice pues, ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? ¿Qué es el lucero de la mañana? El lucero de la mañana es un planeta. Vayan a la NASA ahí, NASA.gov, y pónganle lucero de la mañana, estrella de la mañana. Es la estrella de la mañana. La primera estrella que tú ves en la mañana. Estaba preparando levantar Babilonia y llega la guerra y muere, no sé, y sigue, y nadie la va a levantar. Y me acordé ahorita de la Biblia que yo ya lo había leído, Boseir. Usted sabe de quién estoy hablando, ¿verdad? Quiso estar contra Dios y estas cosas que voy a... Eso fue mi clase la semana pasada. La semana pasada, en el capítulo 13, Dios dice: voy a dejar a Babilonia como Sodoma y Gomorra y nunca más será levantada y nunca más será habitada. Los que van a habitar en él van a ser los animales salvajes. Y ahorita me acordé, yo ya había leído esa cosa y José blasfemó y quiso levantarla, hizo el intento, pero en eso llegó Ahora hay otro asunto, que les dije la semana pasada y les digo de nuevo.
En capítulo 14 de Apocalipsis, capítulo 16 y capítulo 18 específicamente, ¿ya?, hablan acerca de Babilonia reconstruida y habitada. A ver, ¿cómo es eso? Si aquí en Isaías capítulo 13 dice que no será levantada y no será habitada, en Apocalipsis 18 dice: oh, has caído, Babilonia, madre de los dioses de este mundo, fornicadora. Y dice, y lamentan ahí. ¿Cómo es posible? Ahora, volviendo a Lucifer, ya eso lo tienen en su casa. Por eso están tomando nota, ¿no? Yo veo con su lapicero que están tomando nota. Entonces, Lucifer, ¿de dónde sale Lucifer? ¿Quién es Lucifer? ¿Ya? Les voy a decir dos cosas, hermano. Con eso voy a terminar. ¿Ya? Les voy a decir dos cosas. Y aprendan esta lección del día de hoy, ¿ya?, para que no los confundan nunca más en su vida, ¿ya? Dos cosas. Satanás no es mencionado acá. Satanás no es mencionado acá. Sí dice lucero de la mañana, ¿ya? Porque no es Satanás y porque sí es el rey de Babilonia. Y ahorita le voy a responder algo y no se molesten conmigo, ¿ya? Lucero de la mañana para los cristianos no es Lucifer, no es Satanás. ¿Quién es el lucero de la mañana para los cristianos? ¿Quién? El Señor Jesús. Los cristianos dicen, y como ustedes tienen el lapicero ahí, entonces van a anotar este versículo para que lo busquen, ¿ya? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. ¿Qué cosa dice ahí? Hablando de la gloria del Cristo, ¿ya? Hablando de la gloria del Cristo, dice ahí que Él vendrá, el lucero de la mañana para los cristianos. Si no lo sabían, ahora ya lo saben. Para los cristianos, el lucero de la mañana es Cristo. Entonces, ¿cómo pueden decir aquí de que el lucero de la mañana aquí es Satanás? ¿Cómo pueden decir que el lucero de la mañana o la estrella de la mañana es Satanás si en primera de Pedro, ¿quién es conmigo? Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Dice así: esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga ¿quién? El lucero de la mañana en sus corazones. Y si ustedes leen el versículo 16, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí, nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, en toda su gloria. Entonces, como ustedes cristianos, como fieles cristianos, ustedes no pueden decir que en Isaías capítulo 14 el lucero de la mañana es Satanás, porque si ustedes dicen que ahí es Satanás, aquí también tendrían que decir que es Satanás, y aquí no es Satanás. El lucero de la mañana, ¿quién es? Es Jesús. Aquí es Jesús. Y si no están convencidos de eso, ¿ya?, vayan a Apocalipsis. Les doy otro versículo más para que, llegando a su casa, yo sé que ustedes tienen su lapicero, ahí están anotando, porque son buenos estudiantes de la Biblia. Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia, 16. A ver, como buenos cristianos, ¿ya? Ustedes van a decir quién es la estrella de la mañana, quién es el lucero de la mañana. ¿Están conmigo ahí? 16 dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David. ¿Qué más? La brillante estrella. Resplandeciente de la mañana. Estrella de la mañana. Resplandeciente de la mañana. El lucero de la mañana. Okay. ¿Quién es el lucero de la mañana entonces? Ahí confirma Jesús. Entonces, volviendo a nuestro capítulo de hoy día, ¿ya? De ahora en adelante, como buenos estudiosos de la Biblia, cuando les digan que aquí el lucero de la mañana es Satanás, ¿ustedes qué van a decir?
No es. Aquí en Isaías capítulo 14 está hablando del rey de Babilonia, y así es como se tiene que entender. No está hablando de Satanás como les han dicho, ¿ya? Tiene toda la razón. Aquí ¿Ya? no la dice. Aquí no lo dice, ¿ya? Entonces, Satanás siempre se quiso comparar con él en muchas cosas. que sí tiene similitud y que sí por ahí dicen, sí, pues, ¿saben de dónde empieza todo ese discurso? Desde el año 100 de la era cristiana. Los padres de la era cristiana, ellos dijeron, aquí dice Isaías capítulo 14, lucero de la mañana, Lucifer. Entonces es Satanás. ¿Por qué? Pero mi pregunta es, ¿cuándo a Satanás lo ha visto así, entre gusanos? ¿Y su descendencia? ¿Satanás tiene descendencia? Porque Jehová dice que va a destruir su descendencia. Aquí dice que va a destruir a sus hijos, que abran un matadero, porque lo va a exterminar. No va a haber descendencia más que gobierne la tierra. ¿Satanás tiene hijos o no? ¿Y cómo se va a cumplir eso? No, porque Satanás fue creado con piedras preciosas. O sea, hermano, entonces lo que pasó con el rey que están hablando no fue Satanás, sino fue Dios que permitió que entrara tanta malicia en su corazón. Esa es una buena pregunta. Dios le permitió que entrara. Te explico un poquito más. Nabucodonosor, que es el que hizo muchas de estas cosas, que era el papá, el Nabucodonosor, que deportó a Judá, sí fue muy sangriento. Pero si tú lees Daniel, él llega a reconocer que Dios, después que Dios lo castiga, porque dice, mira todo lo que yo he logrado contener, todas estas naciones es por mi poder. Y ese mismo día se convierte en un animal y come grasa del suelo. Y el rocío de la mañana le cae sobre su cuerpo y le crecen pelos como animal. Y entonces él llega un buen tiempo, y él dice, ¿qué hago acá? Todo esto me ha ocurrido por haber dicho que pues todo esto es por mi poder, por ser orgulloso. Y se arrepiente. Y cuando él se arrepiente y reconoce a Jehová como su... Y él escribe una carta diciendo que él reconoce que Jehová tiene el poder de todas las naciones, y que cuando Dios quiere le entrega todo el poder de todas las naciones a alguien, y entonces el Señor le restablece su reino y todo el poderío que tenía. Pero no así su hijo y no así su nieto, que la semana pasada leímos acerca de Belsasar, como él, embriagándose y alabando a todos los otros dioses, aparece una mano ahí en la pared y comienza a escribir su propia sentencia. O sea, su hijo y su nieto se habían desviado. Y esa es la sátira que el pueblo de Israel, una vez que vuelvan de esa esclavitud, 70 años iban a estar esclavos ahí, y cuando ya los medos y los persas, porque ese mismo día que se escribe eso en la pared, ese mismo día Belsasar es muerto, porque vienen los medos y los persas y lo conquistan. Y los medos y los persas, según el capítulo anterior, son más malvados, porque agarran a los niños, ¿y saben cómo los matan? Agarran a los niños y los estrellan contra la pared. O sea, los medos y los persas son más sangrientos todavía, y no se les puede, porque Belsasar va a tratar de decirle, mira, te doy oro, plata, aquí tengo, mira, tengo oro y plata. Y el capítulo 13 de Isaías dice, los medos y los persas no les importa el oro y la plata, o sea, no van a ser corrompidos, no va a haber coima. Y los medos y los persas vienen y arrasan con todo. Y es entre los medos y los persas el rey Darío, quien después de 70 años que están esclavos, el pueblo de Israel allí en Babilonia, los devuelve. Y cuando los devuelve se cumple esa profecía, porque le dice a todas las otras naciones, miren, ¿sabes qué? Está volviendo el pueblo de Dios a su tierra, y le manda oro, le manda plata, le manda madera, y todos los pueblos alrededor contribuyen para que construyan el templo de Jerusalén, ya con Nehemías, con Esdras,
Y lo que pasa si ustedes han estado conmigo en Jeremías los últimos capítulos, como el pueblo de Dios, a pesar de que todo esto se cumple, ¿ustedes creen que siguen alabando a Jehová, el Señor su Dios? ¿Saben lo que dice el pueblo de Israel una vez que regresa a su tierra y se cumple todas estas profecías? ¿Saben lo que dice? El pueblo de Israel dice: todos estos 70 años que hemos estado esclavos y hemos estado dispersos, es porque no hemos estado adorando a la reina Astarte, porque no hemos estado adorando a la reina Astarte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a adorar y vamos a volver a los sacrificios de niños para ella. Y el Señor los vuelve a castigar. Y ahora ellos se escapan con Jeremías hasta Egipto. O sea que esa es otra historia más, María, de donde Dios, cuando quiere, o sea, lo afirma con el faraón, ensuavece y endurece el corazón. En este caso, con no fue así, solo endureció el corazón para destruir y cumplir lo que Dios quiere. A las finales, María, es la decisión del hombre. Si sus hijos hubieran reconocido que Jehová era el rey, es el rey de toda la tierra, que Jehová es el Dios todopoderoso, el altísimo de toda la tierra, y no lo hubieran desafiado, pero ellos lo desafiaron. ¿Cómo sabes que lo desafiaron? Porque dice aquí que en su corazón ellos dijeron: voy a llegar más alto que las estrellas para ser igual, semejante al Altísimo. Voy a poner mi trono por encima de las estrellas. Porque había dentro de su corazón, no estaba conforme con todo lo que tenía. Mira, lo tenía todo. Era la potencia más grande del mundo en ese tiempo. Lo tenían todo. Los jardines de Babilonia eran unos jardines esplendorosos, una de las 7 maravillas del mundo. No ha habido una maravilla más grande. De las 7 más grandes que hay en el mundo, eran los jardines de Babilonia. ¿Cómo quedó Babilonia? Destrozada, olvidada, la descendencia de Nabucodonosor y sus hijos destruida. ¿Y quién lo firma? ¿Quién afirma? Jehová, el Dios Todopoderoso. Ahora, de ahora en adelante, cuando estudien este pasaje y les digan: aquí dice el lucero de la mañana es Satanás, ustedes van a decir: no. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Antes que a 2 de Pedro, capítulo 1, ¿qué dice ahí? Que la estrella de la mañana, ¿quién es? Es la gloria de Jesús. Entonces, si ustedes quieren decir de que aquí dice Lucifer, van a tener que decir allá también que Jesús es Lucifer. Y como que no les cuadra, como que eso no cuadra, ¿verdad? Ustedes no encajan, no está bien. Bueno, ya ahí lo dejamos. La próxima semana terminamos con el capítulo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hermano, Sí. el día que escribió la mano ahí, ese día fue su derrota de ellos. Fue la derrota de Belsasar. Ahí se acabó todo. Ahí se acabó Fue todo. cuando los persas suyos. Lo suyo. Miren, Isaías está profetizando 150 años antes de que suceda. Y en el capítulo 13 ha dicho que los medos y los persas son los que van a venir en contra de Babilonia. Que Dios va a usar. ¿Saben quién es el ungido de Jehová? ¿Saben quién es el ungido de Jehová? Es Ciro. Ahí les dejo, ya. Estudien. Pregunten ahí, Google. Busquen ahí. ¿Quién es Ciro? Según Isaías. Es el ungido de Jehová. Bueno, ahí lo vamos a ver. Que el Señor le bendiga con su palabra. Hermano mío, lo vamos a ver.